Hola, muy buenas con todos amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. En esta oportunidad les traigo un nuevo video tutorial y a la vez una nueva plantilla que trata sobre la elaboración del diseño hidráulico de un reservorio. En este tema vamos a ver en primer lugar lo que es el diseño hidráulico y para ello pues llevarlo a cabo posteriormente, ¿no? Y hacer el movimiento de tierras en el Civil 3D. Entonces vamos a contar con la plantilla Excel, la cual es una hoja de cálculo como pueden ver y que a la vez nos va a permitir ingresar los diferentes datos que nos va a involucrar el diseño hidráulico, ¿no? Posteriormente pues se tiene que hacer también pues un cálculo estructural, ¿no? Pero es un tema aparte de eso. Por el momento, para llevarlo a cabo en el Civil 3D vamos a principalmente obtener los datos netamente del reservorio, ¿no? Es decir, omitiendo el dimensionamiento de los muros. Pero bueno, eso ya tiene que ser, como les menciono, el cálculo estructural, ¿no? Es un tema aparte. Entonces, luego de ello, como les menciono una vez más, vamos a procesarlo en el Civil 3D también con una plantilla elaborada para hacer esto, ¿no? Entonces, vamos a ejecutar este video, este ejemplo, el cual pues como podemos ver tenemos los datos en primer lugar, ¿no? Los datos que nos va a solicitar, la cual vamos a digitar, ¿no? Y aquí pues automáticamente ya nos va a obtener los resultados. Automáticamente la plantilla se encarga de elaborar estos resultados, ¿no? Que al final de cuentas pues con estos datos me va a permitir obtener un volumen neto de diseño, ¿no? Es el, digamos, el caudal, perdón, el volumen en base al caudal y el tiempo digamos, de embalse o de llenar el reservorio, ¿no? Que se nos brinda, ya sea una comisión de usuarios, una junta de usuarios de agua, de regantes, dependiendo del lugar, ¿no? Como se les denomina, ¿ok? Es decir, quien nos realiza el reparto de un determinado caudal. En este caso reservorio, pues vamos a tener un caudal de entrada y un tiempo de embalse, ¿no? Como podemos ver aquí, y esto nos va a permitir obtener el volumen neto de diseño. Es decir, tengo un caudal, tengo un tiempo de embalse y a la vez una fórmula va a obtener el volumen neto. Ok, entonces en base a este volumen voy a tener que dimensionar para luego obtener el volumen neto calculado, ¿no? Este, digamos, tiene que ser lo más próximo al volumen neto de diseño, ¿no? De preferencia un poco más. Entonces vamos a el resto, tenemos también por los cálculos de corona, ¿no? En este caso es netamente, digamos, con el objetivo de darle la presentación a esta hoja, ¿no? Como podemos ver aquí tenemos el ancho de corona, lo mismo que nos va a servir para el procesamiento del Civil 3D. Aquí vamos a hacer netamente el diseño hidráulico y en base al diseño estructural nos va a obtener el ancho de corona, pero aquí vamos a asumir que ya hicimos el cálculo estructural, ¿no? Para continuar y llevarlo a cabo en el Civil 3D. Ok, entonces vamos a poner el ejemplo en práctica una vez explicado esto, y vamos a aquí vamos a, por ejemplo, el dato que nos solicita es la altura mayor del agua, es decir, digamos, en vista en este perfil, la altura, la cantidad de agua que se nos va a colocar, ¿no? En este caso, a ver, vamos a, en primer lugar, como dato, vamos a tener un volumen neto de diseño, ¿no? Esto está en función del caudal de entrada que se nos entrega para llenar el reservorio y el tiempo que se nos da, ¿no? Entonces obtenemos este volumen, ¿ok? Pero aquí vamos a colocarle otros datos. Por ejemplo, aquí vamos a colocar que se nos está asignando un caudal de 350 litros por segundo por un tiempo de 12 horas, ¿no? Entonces este va a ser
el caudal, perdón, el volumen que vamos a tener que, digamos, diseñar el reservorio para esta capacidad. ¿Okay? Entonces, en base a los otros datos vamos a ir colocando, ¿no? Vamos a sumar un ejemplo, por ejemplo, de 4 metros, ¿no? Vamos a asignar y vamos verificando aquí que llegue un aproximado a esta cantidad. ¿Ok? En borde libre le vamos a dar 0.5. En el talud le vamos a colocar 1 en 1, ¿no? A un ángulo de 45 grados. La pendiente 0.1, esta es la pendiente transversal, como podemos ver aquí en la gráfica. Podemos ver la pendiente del fondo, ¿no? Transversalmente. Entonces, luego de ello, el caudal ya le colocamos el 2, que es el tiempo de embalse también, ¿no? La tubería de descarga es cuando se hace digamos, el vaciado del reservorio, ¿no? Para darle o poner en ejecución el objetivo por el cual se está diseñando, ¿no? Ya sea para riego, para agua potable, entre otros, ¿no? Entonces el ancho de la corona aquí, si nos fijamos, hay un comentario, ¿no? Con una breve descripción, la cual nos dice, ¿no? Nos dice que en la presente hoja de cálculo, ¿no? Esta hoja Excel, este dato es únicamente de presentación, es decir, que no influye en el cálculo hidráulico, es decir, lo podemos omitir por el momento hasta obtener, luego del diseño hidráulico, realizar el cálculo estructural, ¿no? Entonces en base a ello obtenemos el ancho de corona, entonces si lo asignamos acá. ¿Okay? Pero como les menciono, pueden ir haciendo el resto de valores y ir modificando hasta que cumpla esta cantidad, ¿no? Como les menciono acá, no influye en el cálculo hidráulico. Punto nos dice, si decidimos colocarlo, primero tenemos que hacer el cálculo hidráulico omitiendo este dato, ¿no? Este dato de acá lo podemos omitir y realizar el cálculo hidráulico para saber las dimensiones del reservorio y posterior a ello hacer el cálculo estructural y determinar el ancho de corona. Eso es lo que les explicaba, ¿no? Luego dice, una vez obtenido este dato, lo asignamos y posteriormente vamos a proseguir, ¿no? Lo colocamos nada más y, como les menciono, podemos colocarlo en la parte final luego de hacer el cálculo hidráulico, ¿no? Porque no influye netamente o directamente en el cálculo estructural. ¿Okay? Los datos y donde vamos a modificar aquí estos dos datos, me dice como descripción, insertar dato hasta encontrar el volumen necesario. De igual manera para el ancho del fondo. Este dato es el largo del fondo y este el ancho del fondo. Aquí estos dos datos podemos ir modificando hasta cumplir este volumen o esta capacidad. Por ejemplo, con estos datos tenemos un volumen de 9.434.77 metros cúbicos. Aquí, digamos, lo más exacto o igual a esta cantidad, pues no nos va a salir, ¿no? Salvo que le coloquemos pues con varios decimales, ahí sí, ¿no? Pero con fines constructivos se redondea a lo que mejor se convenga, ¿no? Por ejemplo, aquí como nos falta volumen, tenemos que aumentar el dimensionamiento, ¿no? Aquí tenemos el largo del fondo, vamos a aumentarle a unos 70 metros. Y tenemos falta uno. A ver, aquí vamos a modificar a unos 45 metros, más o menos por ahí, ¿no? A ver, 71, 46. Esa es la idea, ¿no? Ir modificando estos datos hasta obtener esta información, ¿no? A ver, aquí le voy a colocar a 72 y más o menos se asemeja, ¿no? La diferencia entre este y este pues sería 23.05 metros cúbicos, que si deseamos lo podemos colocar ahí, o si no, lo otro es ir modificando esto, pero como les menciono, viendo minorando o aumentando decimales para obtener este mismo dato
que el volumen neto de diseño. Por ejemplo, ¿no? Aquí le vamos a colocar, a ver, vamos a colocarle 45, perdón, 47, mucho, ¿no? Vamos a 71, 69, 70, a ver, más o menos 47.5, más o menos, ¿no? 47.4, 69.5, 69.8, 47.41, para ir aumentando, ¿no? A ver, aquí está más próximo. Bueno, ahí sería lo más próximo, ¿no? De 0.41 metros cúbicos de diferencia. Ahora, si desean pues más exacto, y es ir modificando con más aproximación a los decimales, ¿no? Entonces, con fines prácticos, como les mencionaba, tenemos que colocarle datos redondos, ¿no? Entonces vamos a dejarlo como hace un momento, me parece que fue 46 acá y 7.2 acá, sí. Entonces ahí vamos viendo que va quedando, ¿no? Bien, entonces aquí por ejemplo tenemos los cálculos hidráulicos, ¿no? El volumen neto de diseño que lo expliqué, está en función del caudal y el tiempo de embalse. Nos calcula el área del fondo, el largo del espejo de agua, ¿no? Como tenemos acá, es el fondo, esta área, todo esto es el espejo de agua, aquí está el borde libre, quiere decir que toda esta línea es mi borde superior, ¿no? Y aquí tenemos la zona de corona, que por cierto hemos colocado asimilado que en el cálculo estructural, que es de 3 metros de ancho, ¿no? Por eso que está con 3. Ok, tenemos aquí, ¿no? El largo del borde superior, el ancho del borde superior, el área, la altura menor del agua. Aquí hay una diferencia muy importante, que es la altura mayor del agua y la altura menor del agua. ¿Esto por qué? Porque como les mencionaba, aquí hay una pendiente en el fondo, esta misma pendiente que vemos acá. Ok, entonces en los cálculos que se realiza la hoja de cálculo, valga la redundancia, es en base a esto, ¿no? A esta línea. Aquí en la parte superior no hay problema, donde va a afectar es directamente acá. Estamos trabajando con este ancho desde este punto a este punto, no están los 46 metros, pero nos damos cuenta que aquí hay una leve pendiente. Entonces quiere decir que como hay una pendiente, aquí hay un volumen de más que se está, digamos, excediendo a lo que realmente es. Es por eso que nosotros en la hoja de cálculo determina todo este volumen hasta el fondo sin pendiente, que para que sea, digamos, lo realmente acertable sería todo este volumen restarlo con este volumen, ¿no? De este pequeño triángulo, que al fin y al cabo va a ser, tiene una longitud de fondo, ¿no? Entonces eso es lo que hace. Aquí tenemos un dato, por ejemplo, y tenemos, ¿no? La altura menor del agua. A ver, la altura mayor del agua era esto, ¿no? Los 4 metros que le habíamos asignado hasta el fondo, y la altura menor del agua sería desde este punto, el mismo nivel, ya no hasta el fondo, sino hasta este punto nada más. Es por eso altura mayor hasta el fondo y altura menor hasta este punto. Entonces aquí tenemos este dato, ¿no? Como sería 4 metros, quiere decir que 0.05 es esta altura desde el fondo hacia la parte superior de ese desnivel. ¿Ok? Entonces aquí tenemos el área, la altura que llega con la pendiente. Este dato me va a permitir calcular la reducción de volumen por pendiente. Quiere decir que estos 76.38 metros cúbicos es el volumen que hay en esta área multiplicado por la longitud. ¿Ok? Tenemos este volumen. Quiere decir que este volumen neto calculado es el volumen incluyendo hasta el fondo
sin tener en cuenta la pendiente, me da este dato, ¿no? Todo este volumen menos este dato de acá me da este resultado, ¿ok? Todo el volumen sin incluir la pendiente menos el volumen netamente este triángulo pequeño, ¿no? Que vendría a ser este. Se resta ese dato con este y automáticamente me calcula esto, ¿ok? Aquí como es trapezoidal, pues es un poco tedioso tener que comprobarlo, ¿no? Pero vamos a asimilar aquí de una manera más práctica, mucho más rápida, con un, digamos, un reservorio netamente rectangular. Entonces es lo que vamos a hacer en este momento, ¿no? Aquí, bueno, aquí es volumen neto total incluido el bondo libre, ¿no? Es otro dato, ¿eh? Aquí sí nos va a calcular también el tiempo de embalse, es decir, por ejemplo, nosotros le hemos colocado 12 horas, ¿no? Que es el tiempo que se nos da para este volumen, pero con el dimensionamiento que le hemos dado nos va a dar este volumen, ¿no? 15.143 metros cúbicos, un poco más, ¿no? Entonces quiere decir que para este volumen, para esta capacidad ha llenado 12 horas, y para que llene esta capacidad que es más, tendría que ser poco más de 12 horas, ¿no? Entonces aquí nos da ese tiempo, las 12 horas, 1 minuto y bueno, 40 segundos, ¿ok? Aquí tenemos también el caudal máximo de descarga, que es de 420.15, que eso está en función del volumen y en función de la tubería de descarga, ¿no? Por ejemplo, si nosotros le cambiamos a 10 pulgadas, aquí disminuye a 291 litros por segundo, ¿no? Como es decir, mientras más grande es la tubería, obviamente el caudal máximo de descarga va a ser mayor, ¿no? Y el tiempo mínimo de descarga va a ser de 10 horas. ¿Ok? Bien, entonces aquí ya tenemos el largo de la corona, que vendría a ser todo esto, ¿no? Que a fin de cuentas vendría a ser la longitud de todo este borde superior más el ancho de corona, 3 metros, y estos otros 3 metros, ¿no? Que vendría a ser todo esto. Aquí tenemos 87 metros, toda esta longitud. Estos 81, podrán ver ahí, es el largo del borde superior. Estos 80 es el largo del espejo de agua, y estos 72 es el largo del fondo, ¿ok? De igual manera acá, ¿no? Estos 61 es el ancho de toda la corona externa, es decir, aquí el borde superior es 55 metros, todo esto. Estos 54 es el ancho del espejo de agua, y estos 46 el ancho del fondo, ¿ok? Como les repito, estos datos son teniendo en cuenta, sin tener en cuenta la pendiente, es decir, esos 46 es hasta acá, ¿no? Que, como les reitero, calcula todo el volumen, pero al final va a restar este volumen que tiene que ver por la pendiente, ¿no? Para obtener únicamente el volumen de todo esto, ¿no? Todo esto. Solamente está la pendiente. Ya se omite esa capacidad, ese volumen. Ok, una vez dicho esto, vamos a comprobar, ¿no? Cómo que todos esos cálculos están bien hechos. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a asumir que la altura mayor de agua, bueno, en este caso vamos a hacer, como les decía, digamos, un reservorio rectangular sin talud, ¿no? De 90 grados, ¿ok? En donde ya no se va a tener en cuenta la pendiente, o bueno, sí vamos a tener en cuenta la pendiente. Vamos a comprobar que los cálculos, para comprobar, ¿no? Realmente si los cálculos están bien hechos, ¿ok? Entonces vamos a asumir que tiene una altura de 4, el borde libre lo vamos a colocar 0, ¿ok? Es decir, que esté lleno, ¿ok? 4 metros lleno, sin borde libre. Es netamente, obviamente, un ejemplo nada más. El talud lo vamos a colocar 0, ¿no? Para que se determine que no tiene talud y es de 90 grados. Aquí ya no tendría este talud, sino 90 grados.
Entonces, al ser así, tanto el ancho del fondo como el ancho superior tendrían que ser las mismas dimensiones, ¿no? Y aquí tenemos 46 y aquí los 46 metros, ¿no? Y de igual manera, pues el espejo de agua, ¿no? Tendría que tener todos los mismos datos, las mismas distancias. Ahí corroboramos, ¿no? Luego vamos a dejar aquí con ese pendiente. Aquí el resto no va a influir. Entonces, con esto nosotros tenemos este volumen, ¿no? A ver, sí, este volumen, y nos damos cuenta que el largo del fondo es de 72 y el borde superior, o digamos el largo del borde superior, también te tenía que hacer esta distancia, ¿no? Y aquí lo podemos comprobar. 72 largo del fondo y 72 largo del borde superior. Ancho del fondo 46 metros y ancho del borde superior 46 metros también. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta el volumen de un reservorio rectangular, sería base por altura. Bueno, en este caso vista en planta, ¿no? Sería el ancho por el largo por la profundidad, ¿no? Ok, vamos a abrir un nuevo libro, una nueva hoja. Y aquí vamos a colocar, ¿no? Igual sería esto por los 4 metros, ¿no? Aquí vamos a encerrar esto. Y ahí tenemos un caudal de 13.248 metros cúbicos. Vamos a comprobar. Tenemos 13.171. Ok, entonces, pero nosotros, como les mencionaba, calculamos hasta el fondo sin tener en cuenta la pendiente. Es decir, que nosotros tenemos que contar este volumen, que como vemos acá ya lo calculó, ¿no? 76.18. Vamos a tener que restarlo con este volumen y nos tiene que salir el mismo. Y como ven, ahí tenemos 13.171.824 metros cúbicos. Corroboramos con un tema práctico, ¿no? Que digamos, todo el procedimiento de cálculo está bien hecho, ¿no? Entonces, una vez hecho eso, voy a eliminar esta hoja. La elimino y listo, ¿no? Ok. Entonces aquí tenemos ya todo este dimensionamiento, ¿no? Ahora vamos a regresarle, vamos a dar control Z. A ver. Bueno, no quiere regresar, vamos a colocar los datos que le habíamos asignado, ¿no? Aquí fue 1, 72 por 46, ahí está, ¿no? Entonces vemos que está todo correcto. Ok, entonces ya tenemos realizado el cálculo hidráulico. Podemos exportar también. Aquí tenemos una opción, ¿no? Que poder exportar el PDF. Esta hoja lo vamos a exportar a un PDF que automáticamente se va a guardar en nuestro escritorio. Ok, tenemos aquí, nada más le damos clic en exportar a PDF y automáticamente nos va a guardar el PDF en el escritorio, y en mi caso lo va a abrir, ¿no? Ahí veo todo lo que contiene la hoja, ¿no? Tenemos el PDF con todos los datos asignados directamente para imprimir en caso se desee, pues, ¿no? En caso únicamente como referencia quizás lo deseen tener, pues ahí lo van a poder apreciar. Ok,